11 y uno espera en esta temporada que salga el solcito, ¿no? El calorcito para ya irse quitando un poco más, ¿no? Las casacas, las chompas y quedar más ligero. El cambio de clima suele muchas veces enfermarnos, ¿no? Nos resfriamos, pero también se habla del fenómeno de la niña que genera esta lluvia y estos friecitos que hemos tenido intensos en las tardes, noches, en los últimos días. Enfermedades respiratorias pueden aparecer. ¿Cuáles son? Le preguntamos al doctor Jorge Saravia, que es neumólogo y que nos dé consejos también de cómo cuidarnos y cómo es que debemos tratarlos. Doctor Saravia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por la pequeña conversación que supongo que vamos a tener. Claro que sí, doctor. La primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que pueden aparecer con estos cambios de clima que uno espera, como decía yo, que haya calorcito, ¿no? Se descuida y de repente un frío? ¿Qué puede generar? Sí, bueno, claramente el problema cuando hay el fenómeno de la niña, básicamente es las bajas temperaturas a predominio de las mañanas, ¿no? Con unas neblinas bajas, sobre todo a nivel de la costa, si hablamos a nivel de la costa. Esto puede llevar a enfermedades respiratorias que se exacerben, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya con enfermedades crónicas respiratorias tipo asma o EPOC, pueden ser que se exacerben los cuadros y que haya mayores cuadros de broncoespasmo, ¿no? ¿Qué medidas preventivas le recomienda a esos pacientes que lo están escuchando, que en medio de este fenómeno de la niña, donde de pronto baja la temperatura o hay lluvias inesperadas, pueden hacer para no entrar en cuadros crónicos de alergias o procesos respiratorios complejos? Claro, las medidas que normalmente siempre le pedimos a los pacientes crónicos es, en el caso de usar los inhaladores, que mantengan siempre sus inhaladores en una forma permanente para mantener el bronquio abierto, ¿no? Indiscutiblemente salir de acuerdo a la temperatura, cubrirse de acuerdo a la temperatura. No esperemos que porque estamos en enero o febrero pues y va a ser sol, salgamos con manga corta, con cosas muy desabrigados cuando de repente vamos a tener un frío o una humedad que va a aumentar, ¿no? Y que te conlleve pues a enfermedades respiratorias. Los cuadros respiratorios de tipo virales también van a estar ahí a la orden del día, ¿no? Pero tampoco es abrigarnos tanto, ¿no? Es decir, no. Porque a veces las abuelitas, las mamás nos dicen, no, pero abrígate, porque, pero quizá no tanto porque eso también nos puede hacer sudar y es contraproducente. Claro, por eso le decía, abrigarse de acuerdo a la temperatura que estamos teniendo, ¿no? Y como tú dices, pues muchas veces el hecho de abrigarse demasiado hace sudar y ese sudor que se seque y es peor, ¿no? Doctor, y en tiempos de COVID, este tipo de enfermedades, ¿qué peligro representa? Sobre todo para aquellas personas que, como usted señala, tienen enfermedades crónicas respiratorias. Le pido, por favor, que me responda tras la pausa. Estamos con el doctor Jorge Saravia, médico neumólogo. Tras la pausa, seguimos conversando con él. Estamos conversando con el doctor Jorge Saravia, él es neumólogo y teníamos esta inquietud, ya que el CENAMI ha anunciado el fenómeno de la niña, van a haber lluvias, las temperaturas bajan un poco, a pesar de que estamos entrando en el verano y teníamos especial preocupación por aquellas personas que sufren de enfermedades respiratorias crónicas en tiempos de COVID. Doctor, contraer alguna enfermedad respiratoria para aquellas personas que son asmáticas o tienen ya algún problema en el sistema respiratorio, ¿representa un peligro? Bueno, indiscutiblemente el paciente asmático siempre la infección respiratoria puede hacer que exacerbe el cuadro asmático. Es una de las causas por las cuales se puede exacerbar. Y si hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC o conocido a veces como el enfisema pulmonar que se da en pacientes fumadores, el problema de contraer cualquier infección, ya sea viral o bacteriana, hace que se exacerbe el cuadro y que se deteriore la función respiratoria y con ello conlleve a un deterioro y bueno, una mortalidad más elevada, ¿no? Normalmente a los pacientes pues crónicos siempre le decimos que no se olviden de su terapia de mantenimiento, eso es lo más importante. Y aparte de cuidarse y evitar los contagios. Indiscutiblemente que la vacuna de la influenza para el mes de abril para todos estos tipos de pacientes debe ser obligatoria o es obligatoria.
El paciente con una enfermedad crónica también debe vacunarse contra el neumococo, ¿no? Eso es importante. Y eso es lo que se fomenta bastante. Doctor, yo quería volver al tema de las alergias, que lo habíamos abierto a raíz del fenómeno de la niña, que trae cambios drásticos de temperatura. Uno sale de pronto en ropa de verano, ¿no? Absolutamente desprotegido, y se enfría súbitamente la mañana, independientemente de la región donde uno esté. Ese cambio a veces no genera un resfrío, sino una alergia, ¿no? El paciente estornuda, se le cierra el pecho. ¿Ese tipo de alergias tienen cura o el paciente tiene que convivir con su alergia de por vida? Buena pregunta. El paciente alérgico es alérgico toda su vida, ¿no? Muere con su alergia. Muere con su alergia. Va a ser alérgico porque nació así, vino con ese estado, con esa genética, digamos, ¿no? Bueno, esperemos que la ciencia avance y vaya encontrándose. Sí, entonces, lo que pasa es que hay que convivir, como tú dices, hay que llegar a saber qué cosas nos caen mal, qué cosas tratar de evitarlos, ¿no? Y ahora, ¿cómo identificamos, doctor? Porque de repente, si me comienza a doler la garganta, hay secreción por la nariz, no lo sé, probablemente pueda yo pensar que comienzo a tener síntomas de COVID. ¿Qué le parece si repasamos cuáles son las diferencias? Ya, el cuadro alérgico, para empezar, es un cuadro de expiración, de estornudos, como y a veces de picazón y broncoespasmo. ¿No, doctor? ¿No? Los ojos, oído, paladar también a veces, eso no solo es nariz, ¿no? Hay que pensar que es todo el cuadro alérgico, inclusive las dermatitis, también hay dermatitis alérgicas, ¿no? Que te pueden producir, y el broncoespasmo. Todo eso viene a ser una sola entidad que es el cuadro alérgico. ¿Y la automedicación en la alergia, doctor? En las farmacias venden antihistamínicos y las personas de frente se toman cualquier antihistamínico ante, no sé, millones de alergias, porque siempre hemos escuchado, hay alérgico a los cítricos, alérgico a la humedad, alérgico al chocolate, alérgico al pescado, alérgico a todo, ¿no? Y sin embargo, ellos de manera autogestionada van, compran sus pastillas y se la toman. ¿Qué hacemos con eso, doctor? Bueno, es un mal peruano, ¿no? Como tú dices, primero la persona tiene que tratar de identificarse a qué es alérgico, ¿no? Y es lo que muchas veces le digo a mis pacientes. Antiguamente, por la época de los 70, pues paciente alérgico le decían suspendido de por vida, ¿no? Pescado, marisco, semo, la coca, gaseosa, gelatina, la yema de golpe, pellejo, el pollo, todo lo que venga embolsado, todo lo que venga enlatado. Todo lo que se perdía, ¿no? Dios mío. Y después comenzaron a darse cuenta, pues, de que cada persona es diferente, ¿no? Viene una señora acá y me dice, doctor, y otra cosa, yo le digo muchas veces, en la época que estás bien puedes comer de todo, pero date cuenta tú solo si es que hay algo que te cae mal, ¿no? Claro, o que detona la alergia, ¿no? Claro, ¿no? Hay una persona que viene acá y dice, doctor, cada vez que como mermelada de fresa se me cierra el pecho, ¿qué hago? Pues caramba, no comas mermelada de fresa, ¿no? Claro. O como el otro paciente que me dice, doctor, todos los días me tomo el jugo de naranja en las mañanas y nunca me pasa nada. Pues sigue tomándolo, ¿no? No hay problema. Claro. Ahora, doctor, yéndonos a lo que son las infecciones respiratorias agudas, ¿qué implica este espectro? Porque es muy grande, ¿no? Infecciones respiratorias agudas. ¿Y cómo las identificamos respecto o las diferenciamos al COVID? Porque las familias se pueden asustar. Sí, indiscutiblemente que sí. Hay algo muy importante. La alergia básicamente es cuadro de estornudos, puede haber picazón de cuerpo, pero no te da dolor de garganta, ese es primero, no te da malestar general, te da broncoespasmo, pero no el malestar, el decaimiento, el dolor de cabeza que te da el COVID, la fiebre, eso es otra cosa importante, ¿no? Muchos pacientes vienen acá porque había inicialmente una negativa a reconocer que eran síntomas de COVID, ¿no? Entonces, los pacientes te dan un montón de síntomas y te decían, pero no es COVID, ¿eh? Ah, caramba, bueno, y es alergia, pero viene con fiebre, entonces la alergia nunca te va a dar con fiebre. ¿Y la secreción? Es que la secreción sí te puede dar lo que es el cuadro alérgico. El COVID generalmente te da una tos seca, irritativa, ¿no? Que no paras, y con mucho dolor de garganta, ¿no?
Muy bien, doctor. Yo creo que estoy satisfecha con sus respuestas. Los chicos tienen que tener mucho cuidado porque son ellos los que están jugando, corriendo por todos lados, se quitan las medias, entra ese friecito y de repente puede generarles o se duermen muy desabrigados o por el contrario muy abrigados, sudan, se despiertan y ahí está toda la ropa mojada. Hay que tener mucho cuidado porque lo último que queremos es tener una enfermedad respiratoria en esta pandemia. Si no, acudimos donde el doctor Jorge Saravia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Saravia, hasta una próxima oportunidad.